este video vamos a hablar sobre diodos. Antes de comenzar, quiero recalcar que toda esta información está en el internet, nada de esto es mío, simplemente estoy haciendo un resumen de lo necesario que utilizamos para reparar tarjetas madre de computadoras, ¿ok? Sí, obviamente todo es importante, pero como ustedes se han podido ver en el internet hay mucha información para digerir. Entonces, bueno, por eso es que estoy haciendo este video, para que veamos las propiedades más importantes de los diodos, ¿ok? Entonces, bueno, un diodo es un componente electrónico de dos terminales. Ya van a ver que, bueno, aquí dice dos terminales, pero pueden ser más, ya lo van a ver, que permiten la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. En este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor, que es el más común en la actualidad. Consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos, ¿verdad? Son polarizados, ¿verdad? Habíamos hablado, ¿se acuerdan?, de otros componentes como la resistencia, los condensadores, secos, ¿verdad? Que no tenían polaridad, se podían poner de ambos más maneras, pero el diodo sí tiene un sentido que tenemos que ponerlo de manera correcta, ¿ok? Tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿ok? Estamos hablando del diodo semiconductor. Un diodo semiconductor moderno está hecho de un cristal semiconductor como el silicio, con impurezas en él, para crear una región que contenga portadores de carga negativa, electrones, llamada semiconductor de tipo N, y una región en el otro lado que contenga portadores de cargas positivas, es decir, huecos o falta de electrones, básicamente, llamada semiconductor tipo P. Entonces, si vemos estos modelos atómicos según Bohr, vemos que el silicio, bueno, ¿por qué se utiliza el silicio? Porque es uno de los materiales que más abunda aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces el silicio aquí en su valencia tiene 4 electrones, ¿verdad?, de valencia. Entonces se utiliza con las impurezas, ¿verdad? De un lado se le pone boro, que es un elemento trivalente, ¿verdad? O tiene 3 electrones en la parte de afuera, en la última órbita, ¿verdad? Y en la parte negativa el fósforo, que es un elemento que es pentavalente, ¿okay? Quiere decir que tiene un electrón más que el silicio, ¿verdad? Y el boro tiene un electrón menos que el silicio, ¿okay? Por eso lo llaman dopar, ¿okay? Es decir, obviamente de una manera calculada, dependiendo de las especificaciones del componente, le van a poner ciertos átomos de boro al silicio, ¿verdad? Porque aquí tiene sus 4 electrones, ¿verdad? Y la P, ¿verdad?, tiene uno mayor. Entonces le van a poner a este silicio átomos de boro y átomos de fósforo, para que estos electrones, estos excedentes, puedan moverse a través de estos huequitos. Ya lo van a ver ahorita. Okay, vemos aquí, ¿verdad?, que este es el silicio y tiene la parte que tiene menos electrones, ¿verdad? Vamos a decir que es el átomo trivalente con el hueco, ¿verdad?, en su órbita de valencia. Y aquí la N, que es el elemento pentavalente. Yo puse fósforo y boro, pero hay otros más, ¿ok? Entonces necesitamos, ¿verdad?, dependiendo de una corriente eléctrica, ¿verdad?, si aplicamos voltaje en un diodo normal, ¿verdad?, es de 0,6, estos átomos van a pasar esta barrera y van a empezar a llenar todos estos huecos, y va a haber un paso de corriente, como si se hiciera un túnel, ¿ok?, de aquí para acá. Entonces, polarización directa es cuando la corriente que circula por el diodo sigue la ruta de la flecha, la del diodo, o sea, del ánodo, del positivo a cátodo.
En este caso la corriente atraviesa el diodo con mucha facilidad, comportándose prácticamente como un cortocircuito, como un cable. ¿Ok? ¿Estamos claros? Aquí lo hacemos, claro, está la flecha. Eso es por el método, vamos a decir, convencional de la corriente. Sabemos que a nivel real es al revés, pero cuando se hicieron todas estas cosas se pensaba que la corriente iba de positivo a negativo. ¿Okay? Por eso es que la flecha va para acá. ¿Okay? El sentido de para estudio es de positivo a negativo. ¿Okay? Por eso es que la flecha, cuando ponemos positivo o negativo aquí, él va a pasar la corriente. ¿Okay? Y la polarización inversa es cuando la corriente en el diodo desea circular en sentido opuesto a la flecha, ¿verdad? O sea, de cátodo a ánodo, ¿verdad? De negativo a positivo. Lo que pasa es que la corriente está igual, pero invertimos ahora el diodo. En este caso la corriente no atraviesa el diodo y se comporta prácticamente como un circuito abierto. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos la batería, ¿verdad? Positivo en la parte del positivo y el negativo por la parte del negativo. Entonces estos electrones se van a ver atraídos por esta parte positiva de la batería, ¿verdad? Y cuando aplicamos un voltaje mayor a los 0,6 voltios, 0,7, eso es dependiendo del umbral del fabricante, ¿verdad? Pero es por ahí, en un diodo ideal. Entonces estos átomos van a empezar a pasar esta barrera que hay entre ellos, ¿ok? Como les había comentado, por eso se va a convertir como si fuera un cable, va a pasar un túnel. Por eso van a ver una caída de tensión en los diodos de 0,6, 0,7 que se va a quedar aquí. Por ejemplo, si yo tengo 19 voltios aquí, el del otro lado del diodo voy a tener 18,4, ¿okay? 18,3, 18,4, dependiendo. En cambio, polarización inversa, si yo ahorita volteo la batería, ¿no? Volteo la batería, ¿qué va a pasar? Esta parte negativa se va a atraer, ¿por qué? Ya por el polo positivo de la batería, y estos, la parte positiva van a ser atraídos, ¿verdad? Por esta parte negativa de la batería. ¿Okay? Entonces eso va a causar que todos los electrones se pongan para acá y todas las partes de electrones se pongan para acá, y va a quedar este espacio, vamos a decir, grande. Esta área se va a incrementar porque tenía los componentes en el medio, ¿verdad? Y al aplicar el negativo, positivo de este lado con el negativo, se van a ir para acá, y el negativo con el positivo se van a ir para acá. ¿Ok? Por eso que se convierte como un circuito abierto. No pasa electrones, ¿verdad? Porque el área que tienen que atravesar es muy amplia. ¿Ok? ¿Y para qué? Si ya están atraídos por los extremos. ¿Ok? En cambio aquí sí necesitan atravesar. ¿Ok? Atravesar esta barrera, pero en este lado no. Por eso es que un diodo permite, el diodo rectificado normal permite el paso de corriente en un solo sentido. Por eso cuando nosotros utilizamos lo vamos a medir con el multímetro, ¿verdad? Si lo sacamos fuera de la placa, el multímetro tiene un voltaje, ¿verdad? Él lanza, no sé, 2 voltios, lo que sea. Cuando lo ponemos en diodo, creo que es 1 punto y pico, claro, eso dependiendo también del multímetro, pero sí él lanza un voltaje, ¿verdad? Lanza una corriente, ¿verdad? A través de sus puntas, y por eso nosotros lo medimos de un lado y nos tiene que dar un valor. Y cuando cambiamos las pinzas, vamos a decirlo, disculpen, las puntas, ¿verdad? No nos tiene que dar ninguna medición, ¿ok? Nos tiene que dar OL o nos tiene que dar 1, o sea, fuera de rango, ¿ok? Eso es lo que nos tiene que dar. Vamos a demostrar cómo medimos el diodo que le habíamos comentado. Si lo medimos en placa aquí, claro, la mejor manera es hacerlo con voltaje, ¿verdad? Siempre, pero bueno,
Si yo les dije, ver, que el diodo normal tiene que permitir el paso de corriente en un solo sentido. Entonces, si yo lo pongo de esta manera, él no me tiene que dar nada, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo de positivo a negativo, aquí. Y ahora si lo invierto las puntas, me tiene que dar un valor, y quedarse así. Vamos a utilizar el otro. Ahí está. Y si volteo las puntas, nada. Vamos a ver otro. El de 14. 285. Y si invierto ahora positivo aquí, negativo aquí, si me hubiera dado el mismo valor en ambos, quiere decir que el diodo está malo, ¿ok? Me tiene que dar nada más en un solo sentido, ¿ok? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, continuamos. Como había comentado, hay muchos tipos de diodos, pero los que vemos en las tarjetas madre son 4, ¿ok? Primero, bueno, el que hemos hablado, el diodo rectificador, que son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa, ¿verdad? Cuando ya le aplicamos mayor de 0,6 voltios aquí, es que la corriente va a pasar. Y en polarización inversa no conducen. Estas características son las que permiten a este tipo de diodo rectificar una señal, ¿okay? Que deja, vamos a decir, pasar la parte positiva. Es decir, se utilizan también cuando en los puentes rectificadores, ¿verdad? En las tarjetas, en los monitores de las fuentes de poder, ¿verdad? Es lo que convierte la señal AC, la corriente AC, en DC. ¿Okay? No deja permitir la parte negativa. El diodo Zener, llamado también que diodo regulador de tensión, podemos definirlo como un elemento semiconductor de silicio que tiene la característica de un diodo normal cuando trabaja en ¿qué? En sentido directo, desde aquí para acá, en sentido de paso. Pero en sentido inverso, y para una corriente inversa superior a un determinado valor, presenta una tensión de valor constante. ¿Okay? Quiere decir que de este lado, si tenemos 19 voltios aquí, aquí vamos a tener el valor del diodo, que sea 4,3, 5, 3, lo que sea. ¿Okay? Por eso se utilizan de diodo de regulador de tensión y no se ponen de manera directa, porque de hecho tienen una caída mayor de los rectificadores. Para eso utilizamos un diodo rectificador, si lo queremos vamos a decir, de positivo a negativo. Pero cuando utilizamos un diodo Zener lo ponemos de forma inversa. ¿Para qué? Para que nos regule, ¿verdad? La tensión del otro lado. Y tenemos el diodo Schottky, ¿verdad? Que es también llamado diodo de recuperación rápida, y están hechos de silicio y se caracterizan por poseer una caída de voltaje directa muy pequeña, del orden de 0,25 voltios o menos, y de ser muy rápido. Se emplean en fuentes de potencia, sistemas digitales y equipos de alta frecuencia. ¿Okay? Básicamente, este es un diodo rectificador, pero mucho mejor. ¿Okay? Y la caída de tensión aquí es mucho menor que las de diodo rectificadores normales. El diodo LED. Los LED se especifican por el color o longitud de onda de la luz emitida, ¿verdad? La caída de voltaje directa, el máximo de voltaje inverso, la máxima corriente directa y la intensidad luminosa, ¿verdad? Estas son las características cuando nosotros lo vamos a comprar. ¿Ok? El valor del VF depende del color, siendo mínimo para LED rojo y máximo para LED azules, ¿verdad? Claro, hay LED de todo tipo de colores. ¿Ok? Todo eso va a ser
dependiendo de lo que, vamos a decir, si vamos a diseñar un circuito, pero como vamos, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar, se nos dañó un LED, lo que hacemos es buscar uno de desguace, uno del mismo color, bueno, y del mismo tamaño obviamente, para poderlo reemplazar, ¿ok? Lo importante es que los LED deben ser protegidos mediante una resistencia en serie para limitar la corriente. Acuérdense que de izquierda a derecha, vamos a decir de positivo a negativo, se comportan como un cable, ¿verdad? Entonces tenemos que poner una resistencia que limite la corriente que pasa a través de él, porque si no lo quemamos. ¿Okay? Seguimos aquí, los encapsulados. Como se podrán dar cuenta, no todos, casi siempre estamos acostumbrados a ver este tipo de diodos, ¿verdad? Los que están aquí, ya sea más grandes, más pequeños, etcétera. Estos, pero miren como también hay diodos, ¿verdad? De 3 patas, de 4 patas, aquí de 5 y hasta de 6. ¿Ok? Todo esto depende de qué, bueno, obviamente de la cantidad de corriente. Ya habíamos hablado que si va a pasar mucha corriente por un lugar, tenemos que ampliar el área, ¿verdad? Porque si tenemos una autopista de 10 carros y después lo hacemos de 2, ¿qué va a pasar? Si todos los electrones quieren pasar por ahí, van a chocar, van a calentarse, van a calentar el componente y se va a romper más rápido. Por eso tenemos que ampliar, ¿verdad? Ya sea esto, miren que es más ancho por aquí, o algunas veces se le hace de uno y tienen 2 salidas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por eso que lo más importante que quiero que ustedes vean es que si ustedes tienen una duda, ustedes siempre miren la serigrafía, el componente, que ya sea en el esquemático o en la tarjeta madre. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, aquí tenemos, para que vean aquí, ajá, a ver si lo tengo aquí, ajá, no, este es el malo. Este microscopio, van a ver que aquí tenemos los diodos, ¿verdad? Los regulares, el que dice de 12, aquí de 12 y de 13. Estas marquitas, obviamente, hay varios códigos, ¿verdad? Para saber de cuáles las características de esto, pero si lo buscamos en el esquema, lo vamos a ver por internet. Ya lo van a ver. Miren, ¿ves? Aquí de 12 y de 13 son similares, pero miren aquí, miren, pudieran confundir esto con un transistor, ¿verdad? Como estos. ¿Verdad que son muy similares? Y más cuando estamos comenzando a trabajar. Miren este. Por eso es que no se enrollen. Siempre vean, es un D9, es un diodo. Tan sencillo. ¿Okay? Y lo que hago es que lo busco en la tarjeta. Lo van a buscar en la tarjeta. Por ejemplo aquí. A ver si busco uno aquí. Aquí está el diodo, ¿verdad? Quiero saber cuál es. Lo que hago así, y lo busco en el internet. Por ejemplo, ¿ves? Copia aquí. Y aquí están las características, ¿verdad? Donde lo puedo comprar. Entonces, para que vean que cualquier cosa que necesitemos lo podemos ver aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si tenemos. Aquí tenemos, ¿ves? Este es el diodo.
que tiene dos entradas. También se utiliza cuando no queremos que las dos entradas entren a la vez, ¿verdad? Le ponemos este diodo, por eso es que tiene estas dos entradas como tal y una sola salida, ¿ok? Una cosa que quería decirles, muchas veces no se confíen en que si bueno, este tiene una línea, bueno, un diodo regular. No, porque algunas veces, como muchas veces nos dicen las entradas y son salidas en esta manera, y son salidas y son entradas, por eso que nunca tenemos que estar pendiente de las señales como están indicadas aquí, sino siempre buscar, ¿verdad? A la hora de algún tipo de problema buscamos el modelo, y ahí sí nos va a decir exactamente qué es a la hora de un reemplazo. Claro, lo más sencillo es tener una tarjeta madre de desguace y bueno, PD2, donde lo busco y lo reemplazo y listo, ¿ok? Pero por ejemplo puede estar así y puede ser un diodo Zener, ¿verdad? No necesariamente tiene que tener esta nomenclatura, vamos a decirlo, este dibujo así. Puede ser, ya después vamos a hablar de estos MOSFET, ¿verdad? Y esto, bueno, se utiliza como protección, pero bueno, eso no, ahorita no estamos ahí. Estamos hablando de estos, que básicamente lo que les quiero decir es que no se confíen del dibujito de aquí, confíense de esto, ¿verdad? En caso de que lo tengan que reemplazar de otro lado. Pero obviamente si tenemos una tarjeta madre idéntica, vamos al PD1 y listo, ¿ok? Y lo reemplazamos, ¿ok? Entonces, resumiendo, tenemos aquí los tipos de diodos. Hay muchos diodos, ¿verdad? Tenemos la simbología, el diodo rectificador, el diodo Zener, que regula la tensión a la inversa, ¿verdad? Porque no es muy recomendable ponerlo de manera directa, porque hay más caída de voltaje en la unión, ¿okay? Para eso ponemos simplemente un diodo rectificador, y un diodo Schottky es un diodo mucho mejor que el rectificador, ¿ok? Por ponérselo de manera sencilla. Y están los diodos LED, ¿verdad? Que son las que nos iluminan las luces. Estos diodos nunca se dañan, se los digo, porque para eso se le pone una resistencia siempre al lado para limitar el paso de corriente. Así que yo creo que casi nunca he reemplazado un LED en una tarjeta, a no ser que se haya quemado, si se lo han desoldado, qué sé yo. Obviamente, por eso yo utilizo la pinza SMD para quitarlo, con pistola caliente es muy difícil, porque siempre o se va a opacar, no va a brillar. Pero bueno, básicamente es eso. A la hora de que ustedes tengan una duda, siempre miren en el esquemático o en la serigrafía si es un condensador, ¿verdad? Ya que ya se van a dar cuenta que no todos los diodos son así. Estos son los más comunes, pero miren los otros tipos de diodos dependiendo del encapsulado que tengan y su función, pero casi siempre lo vamos a ver así, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya sido útil. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, escríbenla debajo. Si le pueden sacar provecho, denle me gusta. Si no me gusta, y suscríbanse para futuros videos, lo cual los próximos videos serán transistores, también transistores digitales, y lo que son los MOSFET. Bueno, muchísimas gracias.